Muy bien. Bueno, yo soy José María Prieto, jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico de Santiago y presidente de la Sociedad Gallega de Neurología. Y en este momento también me cabe el honor de ser el presidente del Consejo Médico Asesor de M España. Muy bien, muchas gracias. Nada, ¿qué consejos le daría a una persona recién diagnosticada de esclerosis múltiple? Bueno, lo primero es que haga vida normal, y cuando se dice normal es normal, sin ningún tipo de limitación. Es decir, la esclerosis múltiple hoy por hoy no es un diagnóstico de incapacidad a corto o medio plazo. Afortunadamente hemos sido capaces de frenar la enfermedad en un porcentaje importante de pacientes y de cronificarla en la situación en la que la encontramos en la mayor parte de ellos. Entonces, vida normal, sin más. La esclerosis múltiple no debe ser una limitación para ningún tipo de actividad que el paciente no desee o no quiera hacer. Ujú. Y en este caso, cuando hablamos de vida normal, tiene mucho que ver el deporte, digamos, ¿no? Es decir, al final hay mucha gente que cree que por tener esclerosis múltiple pues ya no puede hacer ciertos esfuerzos o se ven además también afectados de una forma pues, psicológica. Además, ¿de qué manera cree que influye el deporte en el tratamiento de la esclerosis múltiple? Vamos a ver, primero, si por deporte entendemos hacer ejercicio físico, eso no es malo para nadie. Dicho de otra manera, es una cosa buena. Lo que no es bueno es hacer un deporte extenuante o tratar de batir un récord mundial. No se trata de esto. A mí no me frustra el no poder hacer una carrera de maratón, pero eso no quiere decir que no pueda correr o no pueda andar un kilometraje determinado. En este sentido, el hacer ejercicio es una de las actividades que es aconsejable para una persona sana y, por supuesto, para un paciente de esclerosis múltiple o de cualquier tipo de enfermedad. Lo que pueda hacer, debe hacerlo. Es decir, se repite un poco lo que dije antes. No nos limitemos cuando no hay limitaciones. Ujú. Vale, en este caso que justo acaba de mencionar la idea de la maratón, usted conocerá a Ramón Arroyo, una persona afectada por esclerosis múltiple que ha conseguido hacer un Ironman y bueno, algo que es bastante incluso para cualquier persona que no tenga ningún tipo de limitación física o de salud, pues es incluso un gran reto. Evidentemente nosotros creemos que no es necesario hacer una maratón, ni mucho menos, pero sabemos que a esta persona en su momento, cuando le diagnosticaron, le dijeron que no podría ni andar 100 metros, ¿no? Y terminó haciendo un Ironman. ¿Qué consejos le daría a un profesional de su sector, del sector de la sanidad, neurología, médicos, etcétera, a la hora de ofrecer un diagnóstico para, bueno, pues porque es un momento muy importante, muy impactante a la vez para la vida de un afectado? Sí. Bueno, permítame que empiece por el final. Es decir, tenemos una cierta facilidad o tendencia a ser predictores de algo, ¿no? Y nosotros muchas veces no podemos predecir. Entonces, esto de establecer pronósticos, en fin, decía Niels Bohr que no es un mal compañero, uno de los padres de la física cuántica, que hacer predicciones es muy difícil, especialmente la del futuro. Entonces, esto de hacer pronósticos a un paciente, yo creo que hay que evitarlo. Yo le puedo hablar en términos de probabilidades, pero es que eso yo creo que le aporta poco a un paciente. La otra parte es en cuanto al diagnóstico. Hay una cosa que es muy clara: el diagnóstico no se puede hacer. Primero, no se debe ni se puede hacer en urgencias. Y a veces se dice, bueno, puedes tener una esclerosis múltiple, por poder puedo tener muchas cosas. Entonces, mientras no esté seguro el diagnóstico, no se debe hacer. Segundo, se debe hacer con toda probabilidad, al menos en 2 o en 3 etapas. Es decir, de sopetón, decirle a alguien tiene usted una esclerosis múltiple es darle una bofetada sin que tenga posibilidad de respuesta en muchas de las ocasiones. Entonces, debe ser poco a poco. El paciente tiene que asimilar la información, porque si no se puede, va directamente a Internet, al doctor Google o cualquiera de estos sistemas, y va a ver una información que es absolutamente sesgada y que no es real. Y es muy interesante, pero no es real. Entonces, el diagnóstico debe ser por etapas, no se puede hacer bruscamente. Es interesante esto que acaba de comentar, sobre todo porque esta es la enfermedad de las 1000 caras, ¿no? Es decir, que es una enfermedad que tiene unos diagnósticos muy variados dependiendo de la persona y es casi imposible hacer un diagnóstico, digamos, generalizado para todo el mundo, que al final es algo muy individual. Perdón. En cuanto a lo que son los avances en neurología en los últimos años de cara a la esclerosis múltiple,
¿Cuáles considera usted que son los avances, los últimos avances más característicos o importantes a la hora de mencionar? A ver, en la esclerosis múltiple probablemente es la enfermedad neurológica, yo me atrevo a decir, en la que más se ha avanzado. Tenemos que tener en cuenta que desde que tenemos tratamientos que interfieren en la evolución de la enfermedad, de su evolución natural, hemos conseguido que la esperanza de vida de un paciente con esclerosis múltiple sea la misma que la esperanza de vida de la población general sana. Y lo que probablemente es incluso más importante, que la capacidad funcional se ha prolongado entre 10 y 15 años. Eso es un montón y eso es un avance tremendo. Esto es lo primero. Hemos avanzado en las técnicas de diagnóstico. Podemos hacer diagnóstico muy precozmente. Antes necesitamos incluso hasta 3 meses mínimo. Hoy en día se puede hacer casi en la primera semana que empiezan los síntomas, dependiendo obviamente del centro, de muchas características, pero se puede hacer muy precozmente. Y sobre todo, y lo que dije antes, tenemos cada vez tratamientos más eficaces, más cómodos y que nos permiten cronificar la enfermedad en un porcentaje altísimo de enfermos. Es decir, hoy en día decir tiene usted una esclerosis múltiple no es un diagnóstico que lleve indefectiblemente a una silla de ruedas, todo lo contrario. Ujú. Sí, de hecho, no todo el mundo acaba en una silla de ruedas y probablemente sea el miedo o sea la primera imagen que la gente tiene en la mente cuando de repente se entra, como decíamos antes, en el señor Google, o cuando tienen miedo, muchos de los pacientes tienen miedo a ir a una entidad por lo que se pueden encontrar, ¿no? O dentro de lo que es un servicio dedicado a lo que es la enfermedad de esclerosis múltiple, porque bueno, hay casos que son pues mucho bueno, pues donde está la enfermedad mucho más avanzada pero no es lo más general y todos son, bueno, son casos diferentes que hay que seguir igualmente, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué? Es decir, nosotros cuando hablamos de que la esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras, ¿por qué es la enfermedad de las 1000 caras para usted? Bueno, se llama múltiple por algo, y múltiple es porque cuando se estudia el cerebro de los pacientes se ve que hay múltiples lesiones en múltiples sitios del sistema nervioso. ¿Esto qué significa? Que dependiendo de donde esté la lesión, pues el paciente va a tener un síntoma u otro. Si es en el nervio óptico, pues va a tener un problema visual. Si es en el sistema del equilibrio, vamos, permítame que lo diga de esa forma, pues va a tener un síndrome vertiginoso, o un mareo, o una inestabilidad. Si es en las estructuras motoras, puede tener una debilidad en un lado del cuerpo, un brazo, una pierna, en las dos piernas. Por eso se llama de las 1000 caras, porque puede presentarse de múltiples formas y puede evolucionar también de formas diferentes. Ujú. Perfecto. Vale, en este caso, la evolución es algo en lo que las familias tienen mucho que ver, tanto en el acompañamiento como en observar ciertos síntomas, porque no siempre la detección de un síntoma proviene de la propia persona. A veces son otras personas, familiares, los que ayudan o acompañan a una persona a que vaya al médico, ¿no? Es decir, mucha gente no quiere ver la enfermedad. Por eso es tan importante lo que hablábamos antes de que en el diagnóstico hay que ir muy despacio, porque no todo el mundo quiere ser consciente de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué consejos daría a las personas y familiares que acompañan a los pacientes en su proceso de esclerosis múltiple? Y a la hora también de, bueno, pues, de observar. Claro, vamos a ver, el miedo, Lo que se fue el miedo a la enfermedad. Ahora, ahora. el miedo a una enfermedad lo tenemos todos, obviamente. No puedes negar las cosas, pues no suele ser una buena idea, ¿no? En todo caso, es respetable. Dicho esto, primero, no todo síntoma de mareo, etcétera, etcétera, es una esclerosis múltiple. No suele serlo, pero ante un síntoma que es más o menos recurrente, que es más o menos duradero, eso hay que consultarlo. Será después lo que sea, pero hay que consultarlo. Esto es lo primero. Segundo, esto que me plantea sí que es muy interesante porque es más habitual en los pacientes que tienen una forma progresiva, una forma larvada de la enfermedad. Frecuentemente son los menos, 10-15% de los enfermos. Pero es muy importante hacer un diagnóstico precoz por un motivo, porque el tratamiento ha de ser precoz. Eh, Parece muy de perogrullo, pero todavía hay que decirlo muchas veces. Es decir, cuanto antes ataque un problema o una enfermedad, menos daño me va a hacer. No tiene por qué ser siempre así, pero parece en principio que deberíamos regirnos por esta afirmación, ¿no? Entonces, cuanto antes se consulte, pues antes se va a poner una solución si la tiene. Y en este momento la múltiple sí que tiene tratamientos. Ujú. Y en este caso, en esa detección, como decíamos, las familias tienen que saber
observar, ¿no? Esos síntomas, Sí, esas pequeñas cosas. A veces sí. en otras enfermedades también sucede, ¿no? Como que la persona no se está dando cuenta de lo que le está pasando. Bueno, afortunadamente, yo diría que es cada vez menos frecuente. Normalmente son pacientes jóvenes habitualmente que, bueno, vienen o bien el sistema, la estructura del sistema de salud, aunque tiene sus tensiones, funciona bastante bien. Entonces son pacientes que suelen venir o a urgencias o que piden una consulta ya directamente el médico de cabecera hacia el neurólogo y suele ser poco frecuente, afortunadamente. En esto los medios de comunicación y las asociaciones de pacientes tienen mucho que ver, el dar a conocer un problema de este tipo y ha cambiado muchísimo la perspectiva, yo diría que en los últimos 10 años de una manera muy, muy clara, ¿no? Y afortunadamente cada vez es menos frecuente. Sí, en ese caso es un poco nuestra labor como campaña, ¿no? Caminemos por la esclerosis múltiple, pretende también visibilizar todo esto para llegar a más gente, ¿no? Entonces, esto es importante, seguir haciendo ese tipo de acciones y que personas como usted puedan colaborar con nosotros para dar más visibilidad al problema, ¿no? Entonces, otra pregunta que querría comentarle es que, perdón, un segundo, a la hora de hacer deporte o rehabilitación, ¿de qué manera puede llegar a cambiar el cerebro? ¿No? El cerebro es algo como que es maleable o que es plástico, podemos decir, ¿no? ¿De qué manera puede influir el deporte y la rehabilitación en esto? Eh, eh, Vamos a ver, el cerebro es una estructura maleable. Siempre se supuso que no era así, pero hoy sabemos que no es cierto. El deporte, como cualquier otra actividad, cualquier estructura que no se utiliza de una forma u otra se atrofia. Por ejemplo, o cualquier actividad. Yo sé andar en bicicleta. Si llevo años sin andar en bicicleta, al principio me va a costar, porque necesito, digamos, que esos circuitos que estaban grabados en mi cerebro que se conecten otra vez o que se reconecten. En este sentido, bueno, pues hacer cualquier actividad física, cualquier actividad mental e intelectual, siempre es positivo en un enfermo y una persona sana, pero por supuesto un enfermo probablemente incluso se note más que la actividad es eficaz. Otro cantar es cuánto, pero lo que está claro es que es eficaz y por lo tanto el cuánto es importante, pero lo que me interesa es que lo es, ¿no? Entonces, pues hágase y ya está. Por supuesto, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir y la verdad es que es algo que tendremos que tomar ejemplo todos y no esperar a ponerse Claro. enfermo para llevar a cabo este tipo digamos, de rutinas, ¿no? Es habitual porque por la época en la que vivimos, ¿no? Que mucha gente tenga ciertos síntomas que podrían estar ligados con la esclerosis, como puede ser la visión borrosa, el adormecimiento de extremidades, muchas veces ligados a un estilo de vida sedentario, incluso a estados de ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos estar atentos a estos síntomas que son como, digamos, más habituales? A ver, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de esto, ¿no? Porque lo habitual es que no sea una esclerosis múltiple. Es decir, a todos a veces estamos sentados, nos queda dormida una pierna y no, eso no es una esclerosis múltiple, se me queda dormida y ya está. Lo mismo una visión borrosa transitoria. Obviamente, si el síntoma es persistente o es recurrente, eso hay que consultarlo. Pero hay que relativizar también las cosas, porque si no haremos pacientes o enfermos que no lo está. Y recordemos solo una cosa que decía Morier: doctor, cuando su paciente haya mejorado, no descarte la posibilidad de que esté curado. No hagamos enfermos que no lo están. Entonces, un síntoma recurrente o un síntoma que persiste en el tiempo, eso hay que consultarlo. Si no es así, en fin, seguro que el médico de cabecera, el médico de atención primaria, es suficientemente capaz para saber cuándo estamos ante algo que ha de consultarlo al neurólogo o no. Ujú. Perfecto. Vale, ¿de qué forma influye la ansiedad, hablando también de ansiedad, pero ya desde el punto de vista de una persona con esclerosis múltiple? Perdón, un segundo, Claro. justo me están enviando un mensaje y se oye. Vale, ¿de qué manera influye la ansiedad en los procesos de desarrollo de la enfermedad? Porque muchos pacientes dicen que han empezado a sufrir esa enfermedad como consecuencia de la ansiedad. Eso por un lado, pero por el otro también es cierto que la ansiedad es algo que influye en cualquier enfermedad, ¿no? Mm, A ver, yo voy a ser muy polemista en este sentido, ¿no? Es decir, si yo tengo, pues imaginemos una cojera o un temblor, lo puedo controlar más o menos. En el momento en el que estoy más nervioso, más enfadado, en fin, que tengo un trastorno ansioso, ese mecanismo compensador lo he perdido. Pero la ansiedad no es la causa. Ha descompensado una situación que estaba compensada. Se podía desmontar la ansiedad como motivo de una enfermedad de una forma sencilla, creo yo.
¿Cuántas veces uno está ansioso, nervioso, preocupado y no tiene nada? Entonces, muchas veces echar mano de la ansiedad como explicación lo único que hace es que oculta nuestra ignorancia. Y siento decirlo de esta forma tan directa, ¿no? Pero no echemos mano de la ansiedad como la explicación para todo, porque no es verdad. Perfecto. Vale, que ya no quedan menos preguntas. Vale. ¿Cree que ha podido aumentar los casos de esclerosis múltiple debido al ritmo de vida que tenemos, el cambio en los hábitos, la alimentación, etcétera? Eso tiene mucho que ver también con lo que Probablemente, Mm. sí, probablemente ha influido, pero ahora ya estamos en el terreno de la hipótesis o de la idea que tiene cada uno, ¿no? Y ahí se puede teorizar mucho. No sabemos cuál es la causa. Sabemos que está aumentando la prevalencia y la incidencia de la enfermedad, es decir, cada vez hay más enfermos. Y probablemente el tipo de vida que hacemos, factores alimentarios, factores ambientales, virus medioambientales, que realmente, bueno, ha habido un artículo no hace mucho al respecto del virus de Epstein-Barr, todo esto seguro que está influyendo. Nuestro estilo de vida está influyendo probablemente en la alteración del sistema inmunológico, el usar jabones permanentemente, comidas muy elaboradas, comidas tratadas con sustancias químicas, con conservantes, etcétera, muy probablemente está influyendo. ¿Cuánto y cuáles? No lo sabemos. Vale. La última pregunta, bueno, la penúltima, porque luego tengo otras que me han pasado precisamente, justo comenté a Ramón Arroyo que iba a hablar con usted y me ha trasladado una pregunta, entonces la quiero trasladar a usted, le paso el testigo después, ¿vale? Entonces, moverse y caminar, ¿no? Teniendo en cuenta un poco la campaña en la que estamos encuadrados ahora mismo, es importante para todas las personas, pero más cuando existe una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que ha podido afectar a los pacientes de esclerosis múltiples la pandemia y el encierro? Es decir, el no poder moverse, no poder ir a los centros de rehabilitación, ir a las entidades, tener vida social, compartir con otras personas. No ha sido bueno para nada. Nos ha permitido aprender algunas cosas, pero obviamente estar sometido a una situación como la que aún estamos no puede ser bueno. En cualquier caso, ¿en qué ha influido? Muy fundamentalmente yo creo que en una cosa, es decir, los pacientes que dejan de hacer rehabilitación dejan un componente del tratamiento importante. ¿Cuánto pesa la rehabilitación? No lo sabemos, pero es un componente importante. Y segundo, y yo creo que incluso tanto más importante, algunos pacientes han tenido miedo de iniciar un tratamiento y algunos facultativos también lo hemos tenido al principio, ¿no? Claro, el retrasar un tratamiento, si yo antes he dicho que cuanto antes mejor y hemos retrasado por miedo o porque el paciente no viene a consulta, absolutamente no es tanto la esclerosis múltiple como otras enfermedades neurológicas, ¿no? Epilepsia, demencia, ictus incluso, pero sí que ha influido y desde luego negativamente. Vale, pues esperemos que no tengamos que otra vez volver a pasar por una situación de encierro, pero nunca se sabe porque está pasando de Crucemos todo. los dedos. Sí, Crucemos los dedos. es todo muy distópico. Una pregunta que me ha trasladado Ramón Arroyo, bastante difícil, yo no sabría responder. Parte de esta pregunta de una frase de un afectado por ELA, justamente esta semana fue el Día Internacional del ELA, ¿no? Y esta pregunta es muy difícil, la puede responder o puede pasar palabra, porque como esto No. me pregunta Ramón Arroyo si ha nacido ya el neurólogo que va a curar la esclerosis múltiple. Sí, seguro. Le digo sí, sin dudarlo. Sí, seguro. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo. El problema, curar es un término un poco peligroso y me he columpiado demasiado rápido, pero el problema, en medicina curamos muy poco. Si yo le digo a un paciente, tiene usted el colesterol alto, tiene la tensión alta, no lo cura, lo controla, lo cronifica. ¿Que ha nacido el neurólogo que la va a cronificar? No tengo ninguna duda. ¿Que la va a curar? Muy probablemente también ya ha nacido, sí. Bueno, pues es una buena Y noticia. no lo digo no lo digo por decir, es que hemos avanzado muchísimo y cada vez tenemos más acotadas las causas o los mecanismos que llevan a la enfermedad. Entonces, cronificar seguro y curarla, me atrevería a decir que también. Pues ojalá todas las personas que nos vean ahora y verán estas pequeñas preguntas que lanzaremos a modo de píldora en nuestros canales y redes puedan
escuchar estos mensajes de apoyo y de esperanza y sobre todo que sigan pues trabajando por su mejoría y su calidad de vida.